Buenas tardes, hermanos en Cristo. Gracias por la oportunidad que me han dado de ser facilitadora de este estudio bíblico de la lección 6 de lo que mi abuela me enseñaron de Betsabé. Una historia maravillosa, un material fenomenal. Pero antes de empezar a compartir, vamos a orar y claro, lo vamos a hacer porque imagínense, caribeña al fin, ¿cómo no lo vamos a hacer sin música? ¿Ok? Así que ustedes van, este va a ser es un material que todo el material de música que estoy compartiendo en el día de hoy va a ser es de la Coral Ecuménica Cántico Nuevo. Y este es un salmo y es un salmo responsorial. Así que ustedes se quedan en mudo y ustedes van a responder cuando le toque. Si quieren pueden cantarlo del principio, pero para que sepan la parte responsorial, ustedes la pueden cantar, claro, en mudo está a donde quieras que estén. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. bendecid al Señor, Cielos, bendecid al Señor. bendecid al Señor, bendecid al Señor, Sol y luna alabando, bendecid al Señor, todos los astros del cielo. bendecid al Señor, Lluvia y rocío, bendecidle. bendecid al Señor, bendecid al Señor, Fuego y granizo, alabadlo. bendecid al Señor, Nieve y vapor, alabadlo. bendecid al Señor, Montes y collados, bendecidle. bendecid al Señor, bendecid al Señor, Noches y días, alabadlo. bendecid al Señor, Luz y tinieblas, alabadlo. bendecid al Señor, Rayos y nubes, bendecidle. bendecid al Señor, bendecid al Señor, Dad gracias a Dios que nos salva. bendecid al Señor, El Señor nos libera de la muerte. bendecid al Señor, Su amor perdura por siempre. bendecid al Señor, bendecid al Señor, Alabad a nuestro Señor. bendecid al Señor, Aleluya, amén, aleluya. bendecid al Señor, Amén, amén. bendecid al Señor, bendecid al Señor. Amén, amén, amén. Y de esa manera iniciamos nuestro estudio de hoy. Hermanes, lo que le quiero decir es que ahora vamos a pasar de lleno a lo que es el material de Betsabé, en la lección número 6 de este libro, como lo dije anteriormente, de lo que mis abuelas me enseñaron. Y necesito una voluntaria o un voluntario que me pueda leer la segunda de Samuel del 11 versos del 1 al 17. Una persona que no sea tímida, no creo que ninguna de las que tenemos personas que están aquí sean tímidas. Uh, Sería de gran bendición si pudiera leer. Aquí, Leti, ¿estás dispuesta? Bueno, arriba, arriba. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando.
Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella. Y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella. Después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y allí se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías elitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió, tanto el arca sagrada como los soldados de Israel de Judá tienen como techos simples enramadas. Igualmente, Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. ¿Y yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad, que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó, quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía, pongan a Urías en las primeras líneas donde sea más dura la batalla y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Gracias, Leti. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Después de haber leído este pasaje, ¿qué podemos percibir de Betsabé? Y voy a dejar de compartir para ver en las caras a todos ustedes. ¿Alguien quiere compartir? Pueden levantar la mano, ya sea en la digital, del muñequito, o, o si la pueden levantar así. Y si alguien se me escapa cuando lo vea, cuando lo estén levantando, el Lujaide o alguna otra persona me puede indicar. ¿Alguien quiere compartir qué percibieron aquí de Betsabé, el de la lectura que Leti acaba de leer? ¿Alguien quiere compartir? Oye, no puedo decir. Sí, adelante. Sí, ¿Tu buenas nombre? tardes. Joana Carón de Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola, Joan, bienvenida. Pues lamentablemente, pues Betsabé es un objeto, ¿verdad? Fue un objeto que no pudo negarse al rey y pues tuvo que hacer lo que el rey le mandó. Ok. Y pues lamentablemente tenemos muchas mujeres así también el día de hoy. Gracias, Joan, por compartir. Esa es la percepción de Joan. ¿Alguna otra percepción que pudieron ver de Betsabé en esta historia, en esta parte de la historia? Yo, Lidia Vélez. Ok, Lidia, adelante, Lidia. Puedo decir que ella no hubiera aceptado, aunque era el rey, porque ella ya sabía que era casada y David también. Así que ahí cometió un adulterio. Ok.
Gracias, Lidia, por compartir. Mireya, veo que tienes la mano levantada. Bienvenida. Gracias. Comparto con la hermana que si hubiese sido una mujer de valor y segura de lo que estaban, hay mujeres que han perdido la vida, han preferido perder la vida antes de ceder al deseo del hombre. Ok, Ella debe haberse permanecido firme y no obedecer a David. Decir, mejor quítame la vida y no defraudar a mi esposo. gracias, Mireya. Veo que Leti tiene la mano levantada. Leti, adelante. Bueno, es un comentario. Cuando decimos que fue objeto, es objeto, yo no creo que las mujeres ni fueron ni somos objetos ahora, todavía. Ella fue cosificada por un hombre que no respetó ni valoró, y tomando su posición de rey y que estaba en el poder, abusó de su poderío. Pero tenemos que cuidar nuestro lenguaje. Cuando si las mujeres somos objetos, no somos objetos. Nos han cosificado a través del tiempo y eso es algo que nosotras debemos de luchar constantemente para cambiar. Y esta es una historia que siempre se señala a Betsabé, pero no se ve la posición del abuso de David y también que manda a prácticamente asesinar a su esposo para quedarse con su mujer o para ocultar la falta que él había cometido. Gracias, Leti. Vamos a hacer un paréntesis ahí, porque es muy interesante cuando vemos, cuando leemos un pasaje de diferentes ángulos, o cuando leemos una vez, cuando lo leemos varias veces, vemos que muchas de las cosas que no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa todo el tiempo. Y aún escribiendo sermones, pasajes que yo escribo regularmente que están en el leccionario, que hay veces que ya después de tantas veces de escribir un sermón, que después de volver a estudiar y leerlo, veo cosas que yo no había visto anteriormente. Ahora entonces vamos a hacer un paréntesis aquí y vamos a seguir porque la verdad es que esta historia es muy controversial y a mí me encanta que desglosemos todo lo que podamos al respecto. Entonces, superficialmente, de la historia de Betsabé, superficialmente lo que sabemos y conocemos es que es la mujer de Urías, elitita, que es hija de Eliam, que es una seductora perfecta. Eso es lo que superficialmente podríamos conocer de Betsabé, o al menos lo que nos han vendido de Betsabé todo el tiempo, ¿no? Mujer que busca beneficios del hombre, aprovechadora, y muchos de los dominicanos o dominicanas que saben lo que es el término chapeadora, tal vez la conocían como chapeadora. Chapeadora es una mujer que obtiene beneficio de un hombre. Mujer puesta o sin personalidad. Sabemos también que ella queda embarazada, la historia nos lo dice, y que también al mismo tiempo de quedar embarazada también queda viuda. Eso es lo que podríamos ver o tomar de la historia de Betsabé cuando lo leemos tal vez una vez o por primera vez si leemos la historia. Podríamos decir que no conocemos de Betsabé o de la historia de Betsabé, que su nombre en sí, el nombre de Betsabé, no se menciona en la genealogía de Mateo. Lo que dice es lo siguiente: el rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Entonces ahí vemos que ella está, se nombra o sale a relucir por David, por Salomón y por Urías, por 3 hombres en particular, pero ni siquiera su nombre se menciona. El hebreo, el nombre de Betsabé viene del
del hebreo Bathsheba, que significa o hija 7, es lo que significa. Y de ese nombre se desliga o sale a corderita, hija del hombre rico. Y ha habido un poco de situaciones o de controversias en los estudios que se hacen en torno al nombre de Bathsheba, porque aparentemente muchos de los autores o de los que indagan la Biblia, aparentemente David no se percata o a profundidad del significado del nombre de Betsabé en realidad. Y si le pone atención a esto, podría entonces, no sabemos cómo la historia hubiera cambiado si él se hubiera percatado de eso. Pero en la historia no me menciona, pasa por desapercibido esta parte que es importante. Betsabé no es una pata por el suelo como la conocí, como diríamos muchos de nosotros. Al mencionarse los nombres de los hombres que está relacionada, porque se enfatiza mucho que Eliam es el padre, que Urías es el esposo, y eso nos da a relucir que esta mujer, que Betsabé, tiene una posición en la sociedad. Si hubiera sido cualquiera, ni siquiera se toma en consideración, pero realmente tiene un punto de importancia aquí. Y en el texto, en esta parte de este texto que Leti nos leyó, se escucha la voz de Betsabé solo una vez. La mujer quedó embarazada y así se lo dijo saber a David. Eso es lo que nos dice la historia. Solamente esa es la única vez. No hay un diálogo, no hay de una respuesta, no hay nada. Eso es lo único que se ve con relación a su voz. Más adelante, ahora vemos una cara de Betsabé, pero más adelante vamos a ver otra cara de Betsabé. La primera Betsabé, la que acabamos de ver, es una Betsabé sin voz y sin identidad. Y podremos tal vez decidir si la segunda cambia, si tiene alguna seguridad o si tiene si su voz es escuchada. La historia de Betsabé y David se compara con la historia de Dina y Siquén. Y si vamos a Génesis 34, ahí podremos ver que aunque realmente no vemos aquí que un batallón, que los familiares, como pasa en la historia de Dina, cuando ella es violada, que toda la familia se vuelve en contra del violador y de la familia. Aquí no vemos eso en la historia de Betsabé, pero sí, lo más importante es que se compara con esta historia porque, al igual que Betsabé, la voz de Dina no se escucha tampoco. Entonces, por eso hay unos paralelos en este sentido de estas dos historias. Hay datos importantes que debemos entender y debemos tener en cuenta. Hay guerra, mi gente, hay guerra. Hay guerra entre los amonitas y los israelitas. Y entonces, si ustedes ven al principio de la historia que se leyó, que se acaba de leer, el rey que supuestamente debería estar al frente de su batallón, él se queda muy campante en Jerusalén. Y eso deja mucho que decir para muchas personas. Cuando la mayoría de los hombres y el ejército se va para la guerra, el rey está al frente. El rey se queda, en vez de estar al frente, el rey está muy campante. Esa historia no es una historia amorosa como muchos las quieran
muchos las quieran pintar. Por más que ustedes escudriñan y que traten de ponerle los pajaritos de colores y de los arbolitos y eso, esta no es una historia de amor para nada. Esta es una historia de abuso de poder en todos los sentidos. Betsabé sigue un ritual de purificación después de su periodo para volver al templo. Eso es algo que se debe hacer para uno regresar y adorar. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. Y a otro dato importante que debemos tomar en consideración es, aunque la voz de Betsabé no se escucha como debería escucharse, las acciones lo dicen todo en este texto. Como una persona casi silente que no se escucha para nada, en ese texto se ve tanta acción y tanto drama. Vamos a las preguntas, las voy a dejar al final y van a haber preguntas específicas que van a estar ligadas a diferentes segmentos del estudio. Ahora, vamos a volver, ya después que tenemos estos datos importantes que son de mucha importancia, porque eso nos va a dar otra percepción y nos van a dar otra cabida, necesito a otra persona voluntaria. Ya como Leti leyó la primera vez, quisiera otra persona que se voluntarice y lea este texto por segunda vez. Yo puedo leer. Yo puedo leer si tú quieres, Jennifer Lidia. Sí, gracias, Lidia. Claro que sí, adelante. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y citaron la ciudad de Raba. David embargó que se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el Hitía. David ordenó entonces a unos mensajeros que se le trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara a traer a Urías el Hitía. ¿Será? Porque no veo bien. Y así lo hizo Joab. Cuando Urías se presentó ante David, este le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David que Urías no había ido a su casa, David le preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió, tanto el arca sagrada como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. Yo habría de entrar en mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. Por vida de su majestad, que yo no haría tal cosa. Pero David le ordenó, quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas.
Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él y lo emborrachó. Ya por la noche, Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la guardia real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y le envió por medio de Urías. En la carta decía: pongan a Urías en las primeras líneas donde sea más dura la batalla y luego déjenlos para que se caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes. Y en el momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Amén. Amén. Gracias, Lidia, por leer nuevamente este pasaje. La pregunta que les voy a hacer, bueno, vamos primero a ver una cosa. Después que Lidia lo leyó, vamos a enfatizar una cosa aquí. Y vamos a ver, si ustedes, la parte azul que pueden ver aquí otra vez el mismo pasaje, son palabras muy, oraciones muy específicas. Y vamos a, si vemos, David mandó que averiguaran quién era ella. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella. Aquí vemos en estas dos primeras que básicamente David utilizó nuevamente su estado de poder para tomar acción. El hebreo es muy específico en estas secciones, en estas dos primeras secciones aquí. En las acciones, en los verbos, acostó, que la trajeran, es muy específico en eso, dándonos a conocer que realmente David fue el que tomó acción en todo momento. La mujer quedó embarazada. También es muy importante. La mujer quedó embarazada. Otra acción que ni siquiera aquí se ve, que básicamente no fue un acto, nuevamente lo vuelvo a repetir, no fue un acto de amor aquí. Esto fue un acto de fuerza. Si nos vamos a la segunda parte, en la parte de abajo del texto, entonces vemos la otra parte cuando básicamente es la cuestión de entre David y Urías, porque realmente David quería de alguna otra manera, ya que se enteró de que la mujer estaba embarazada, tenía que hacer algo y lo que le quedaba era quitar a este hombre del medio. Entonces quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Otra vez vemos a esta posición de poder de David, dando órdenes para de alguna u otra manera tratar de lograr lo que él quiere. Y en esta última parte pongan a Urías en las primeras líneas donde sea más dura la batalla y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Nuevamente, aquí David tomando acción y es un mandato. Es un rey, no se le puede no se puede ir en contra de lo que el rey dice. Básicamente aquí lo que vemos es que David, desde el principio hasta el final en este texto, lo que da es mandato, no hay reciprocidad y todo el mandato que David hace se tiene que llevar a cabo. Entonces, vamos a
Esta otra parte muy importante, la que vamos a, a leer a continuación. Esta es segunda de Samuel, pero ya es el capítulo 12, versos del 13 al 23. Necesito a un voluntario o voluntaria que me pueda leer esta sección, por favor. Yo puedo Puedo leer. leerlo. Caridad, puedes leerlo. Pues gracias. Ok. Dice, David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le respondió, el Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Pero como has ofendido gravemente al Señor, tu hijo recién nacido tendrá que morir. Y cuando Natán volvió a su casa, el Señor hizo que el niño que David había tenido con la mujer de Urías se enfermara gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y se pasó las noches acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a rogarle que se levantara del suelo, pero él se negaba a hacerlo y tampoco comía con ellos. 7 días después murió el niño y los oficiales de David tenían miedo de decírselo, pues pensaban, si cuando el niño aún vivía le hablábamos y no nos hacía caso, ¿cómo vamos ahora a decirle que el niño ha muerto? Puede cometer una barbaridad. Pero al ver a David que sus oficiales hacían comentarios entre sí, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer y comió. Entonces sus oficiales le preguntaron, ¿pero qué está haciendo su majestad? Cuando el niño aún vivía, su majestad ayunaba y lloraba por él. Y ahora que el niño ha muerto, su majestad se levanta y se pone a comer. David respondió, cuando el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pensando que quizá el Señor tendría compasión de mí y lo dejaría vivir. Pero ahora ha muerto. ¿Qué objeto tiene que yo ayune si no puedo hacer que vuelva a la vida? Yo iré a reunirme con él, pero él no volverá a reunirse conmigo. Gracias por leer esta sección. Y es muy importante y espero que hayan prestado atención a todo lo que hemos leído, a lo que se ha leído en esta sección en particular. La pregunta que ahora vamos a tener una pausa para compartir, ¿qué podemos percibir en esta sección de la historia? Y voy a dejar de compartir la pantalla para verles las caras nuevamente. Aquí veo a Mireya está levantando su mano. ¿Puedes compartir, Mireya? O hay, en lo que Mireya se prepara, si veo que usted me está haciendo así, a su nombre, por favor. Marirosa. Marirosa, mucho gusto. Marirosa puede compartir. Pues aquí el rey David se arrepiente cuando Natán le lo trae, porque Natán fue el que le hizo ver el pecado que había cometido. Entonces él se arrepiente y trata de mostrarle al Señor su arrepentimiento para que el castigo no se cumpla, para que y todo el tiempo, yo llegué en el momento que estaban hablando de Betsabé antes. Quiero decir que yo entiendo que Betsabé estaba actuando como mujer de su cultura, donde el hombre era la mujer era posesión del hombre, primero del padre y luego del esposo. Y entonces el rey es quien la manda a buscar, el rey que es el que manda sobre todo, ¿verdad? Así que, o sea, yo entiendo que ella se sometió porque entendía que a ti tiene que ser, porque el que manda, los que mandaban eran los hombres y máxime el rey. Así que, de esa parte.
Pero en esta parte, Bring Urias everything together. todo el tiempo actuando como él, el que más que puede, el más que manda, el más que tiene poder, pues, pero no se dio cuenta, ¿verdad? Si es Natán a quien le demuestra cuál es su pecado. Gracias, Mari Rosa, por compartir. ¿Alguien más? La pregunta nuevamente dice, ¿qué podemos percibir en esta sección de la historia? Yo, Lidia, si quieres. Oh, sí, Lidia, no te había visto. Sí, Oh. adelante. No, que yo quiero decir que ahora él se arrepiente cuando es muy tarde. El pecado te alcanzará. Y entonces cuando dice que el niño que va a sufrir las consecuencias y se arrepiente, y era muy tarde, porque él sabía que lo que había cometido era un pecado grande. Gracias. Dos veces que me mandó a matar también a la esposa. Gracias, Lidia. Quizá para... ¿Quieres decir algo más? No, quizás Ok. yo lo que quería decir era para que su conciencia se tranquile, porque cogió una mujer que era casada y ahora muerto la puede tener, pero por eso, ok, no digo más. Gracias, Lidia, por compartir. Miriam. ¿O estás en mudo, Miriam? Ok, Sí. lo que quería decir era que al principio David da 20 vueltas para esconder lo que había hecho. No quería que nadie se supiera, que Urías supiera, ¿no? Pero una vez que nace el niño, él no esconde que es hijo de él. Él llora y llora para que viva. Todo el palacio sabía que era hijo de David. Y me parece muy interesante ese cambio. Puede o no puede ser relacionado al sentido de culpa que tenía, no sé, pero me parece un cambio muy radical. Gracias, Miriam, por compartir. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Déjame ir por la línea, a ver. No veo ninguna mano levantada. Elba, ¿tienes algo que compartir? Sí, gracias, saludos a todos. Me sorprende que este castigo de parte de Dios no solamente fue para David, sino para la mujer también. O sea que hay tampoco, pues, por Dios estar dirigido al castigo que le va a dar a David, pues no piensa también el sufrimiento que va a estar trayendo a esa mujer. Gracias, Elba. Y justamente eso era lo que yo estaba esperando. Si quieres, puedes ponerte en mudo nuevamente. Sí. Eso era lo que yo estaba esperando. En todo momento, desde el principio al fin, en esta sección de la historia, vemos la reacción y vemos el sentir de David, pero ¿qué pasa con el sentir de Betsabé? Nadie me había mencionado eso. Y aquí vemos todavía el sentir de Betsabé silente. No se escucha el sentir de la pérdida de un hijo. Y imagínate una madre que ha tenido que pasar por todo este proceso y que un hijo muera. No hay palabras, no hay consuelo que valga, no hay llanto, no hay nada y no hay que pueda consolar a Betsabé. Y el único ser que puede consolar aquí es Dios. Y eso toma tiempo, esas heridas nunca completamente cicatrizan, pero Dios es el único. Y me alegra mucho que él haya traído esto porque vemos también cómo David se recupera fácilmente de este proceso, de esta transición de muerte a la vida de este niño.
pero la parte femenina, la parte de Betsabé, no se escucha aquí. Y entonces, a la pregunta las preguntas que nos podemos hacer, que nos podemos imaginar, porque aunque en el silencio Betsabé esté, no podemos imaginar todo ese dolor que Betsabé está teniendo. Entonces, para adentrarnos un poco en ese sentir de este sufrimiento de Betsabé, voy a compartir con ustedes esta pieza que tal vez de alguna u otra manera Betsabé hubiera clamado al Señor a que tal vez le diera fuerzas o energía para seguir adelante en algo que ella ni siquiera pidió ni que quería. ¿Quién quiere que un hijo muera? Pero vamos a escuchar, vamos a ponerles atención a esta pieza musical para irnos y sumergirnos un poco en ese momento. Aunque bramen y se turben las aguas, aunque los montes sean trasladados al corazón del mar, aunque la tierra sea removida, no temeré, no temeré, mi refugio es Dios, no temeré, no temeré, no temeré, Dios está aquí, no temeré, no temeré. Gracias, hermanas y hermanos. Vamos a continuar y ahora necesito que un voluntario o voluntaria y me lea esta sección de Primera de Reyes, capítulo 1, versos del 15 al 31, y veo que Celia está levantando su mano. Celia, si quieres leer, adelante. Ya. Betsabé fue entonces a ver al rey a su habitación. El rey ya estaba muy anciano y Abisag, la sunamita, lo atendía. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente y el rey le preguntó, ¿qué te pasa? Ella le respondió, su majestad me juró por el Señor su Dios que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que subiría al trono. Pero sucede que Adonanías se ha proclamado rey y su majestad no lo sabe. Ha matado toros y becerros y muchas ovejas y ha invitado a los hijos de su majestad. También ha invitado al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no lo ha invitado a Salomón, servidor de su majestad. Ahora bien, Señor, todo Israel está pendiente de que su majestad diga quién habrá de reinar después de su majestad. De lo contrario, cuando su majestad muera, mi hijo Salomón y yo seremos condenados a muerte. Mientras ella hablaba con el rey, llegó el profeta Natán,
y se lo hicieron saber al rey. Cuando el profeta se presentó ante el rey, se inclinó delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, ¿ha ordenado su majestad que Adonías reine después de su majestad? Porque resulta que hoy ha bajado, ha matado toros y becerros y muchas ovejas y ha convidado a los hijos de su majestad, a los capitanes del ejército y al sacerdote Abiatar. Y ahí están comiendo y bebiendo con él y gritando, ¡viva el rey Adonías! Sin embargo, no me han invitado a mí ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaías, hijo de Joiada, ni a Salomón, hijo de su majestad. ¿Acaso ha ordenado esto su majestad sin haber informado a este siervo suyo acerca de quién ocuparía el trono después de su majestad? David declara a Salomón sucesor suyo. El rey David ordenó entonces que llamaran a Betsabé. Al llegar Betsabé ante el rey, se quedó de pie delante de él. El rey hizo entonces el siguiente juramento. Juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel, te lo cumpliré hoy mismo. Tu hijo Salomón subirá al trono en mi lugar y reinará después de mí. Betsabé se inclinó ante el rey hasta tocar el suelo con la frente y exclamó, viva para siempre mi señor el rey David. Amén. Amén. Gracias, Celia, por leer este pasaje. Ahora, la pregunta que viene a continuación, ¿qué tipo de Betsabé podemos ver en este pasaje? Y voy a dejar de compartir la pantalla para verles las caras nuevamente. Y ver si hay alguien que quiere compartir esta pregunta. ¿Qué tipo de Betsabé vemos ahora? Oh, Celia, ok, tú que leíste, sí, perfecto. ¿O no te escuchamos, Celia? Ya. En el pasado, ella se mantuvo callada. Quizás si hubiera hablado no hubiera habido nada que hubiera cambiado. Pero ahora, cuando ella tenía que hablar, habló. Ajá. Y da un ejemplo de liderazgo, de valentía y de reclamar lo que era suyo, que era un juramento que se le había hecho. Gracias. ¿Te gustó esta parte? ¿Te gustó esta Betsabé? Muy bien, gracias, Celia. Sí, Lidia. ¿Sí? Yo quería decir que ahora está actuando como una madre, según otras madres, quiere lo mejor para su hijo, sabía que iban a perder por medio de la otra persona y está luchando por el puesto de ella para su hijo. Amén. Muchas gracias, Lidia. ¿Alguien más quiere compartir? Y sí, Agar. Cuando David tomó a Betsabé y el hijo primero murió, ¿ok? David dijo que Dios no tenía compasión con él. Por eso él quiso que Dios lo perdonara. Y en el Salmo 51 tiene joins con el pesar que tienes a David. Pero yo quiero decir que como David le había prometido a Betsabé que su hijo iba a ser rey, él quiso cumplir con lo que había dicho, porque yo creo que tenía, ¿cómo diré? Se acordaba del mal que él había hecho y para hacer un bien, por eso le dijo que podía ser Salomón el rey, porque se lo había prometido. Ok, gracias, Agar. ¿Alguien más quiere compartir aquí en esta sección? Yo creo que Betsabé dejó de ser la mujer sumisa que conocimos, la mujer que
utilizada. Entonces salió como salimos todas las mujeres cuando ya nos independizamos o queremos que nos escuchen, alzamos la voz y pedimos y exigimos lo que como mujer nos corresponde. Y ella entendía que lo que le había ofrecido el rey primero, pues era lo que le tocaba. Y por eso ella se envalentonó, se empoderó y fue directo. Tampoco usó a nadie, sino yo no envió a nadie. Ella fue decidida a luchar por lo que ella creía que era lo que le correspondía. Amén. Gracias por compartir, Caridad. ¿Alguien más? ¿Y puedo decir algo, Yanira? Sí, claro, Yanira. Creo también que ahora, fíjate que Betsabé exige por su hijo, pero también por ella. Dice, mi hijo y yo moriremos. Entonces ahora ella dice, bueno, aquí está en juego ahora la vida de mi hijo y la vida mía. Ya perdí un hijo, ahora voy a defenderme. Lo que le corresponde a mi hijo que me prometieron, pero también voy a defenderme yo. Así que ella está poniéndose en la línea por su hijo y por ella. Gracias, Yanira. En buenas palabras, vemos a una Betsabé con los ovarios bien puestos, como decimos, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir aquí? Sí, yo quiero decir algo, si me permite, Jennifer. Sí, Luz Aide, claro que sí. Que me llama mucho la atención que, acompañado de todo eso que se ha compartido, que cuando Betsabé llega ante el rey se quedó de pie. Se quedó de pie. Y luego que el rey entonces ratifica que sí, que Salomón será su sucesor, entonces es que ella se inclina. Sí, muchas gracias, Luz Aide. Y aquí vemos ya también, vemos ahora a una mujer, Betsabé, que ya está encaminada y con todas las obras de la ley en las partes políticas. Y ella sabe que su rol cambió, ¿no? Y que tiene que cumplir ese rol político, porque eso era parte también del proceso. Y eso era parte de estar en esas dinámicas, ¿no? De discernir qué era lo más conveniente para todo ese reinado. Y tenía que tomar acción en todo aspecto y en todo momento y lugar. Gracias, Luz Aide. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Vamos a esa sección. Jennifer, ¿sí, Luz Aide? Mireya tiene la mano alzada. Gracias por dejarme saber. Mireya. Mireya, ¿quieres compartir algo? No sé sí, si sí. Tengo una inquietud. Me corrigen porque a veces uno hace preguntas por la ignorancia. Yo quiero saber, en ese momento que Betsabé salió embarazada, si la traemos a hoy día, que hay menos temor y estamos rompiendo el dominio machista, que Betsabé a lo mejor quiso abortar para no tener el recuerdo de esa violación, que Betsabé todavía, aunque estaba con el rey, tenía esa vergüenza y ese dolor. ¿Qué es su pensamiento propio? Porque como que todavía me molesta que David haya violado a Betsabé. Y él arregló todo. Y vemos la santidad y el arrepentimiento de David. ¿Y qué de Betsabé? ¿Qué pensaba Betsabé? ¿Qué sufrió Betsabé? El deseo de Betsabé era que el niño muriera, que prefirió que, como muchas veces, muchos casos hoy día, las mujeres que la violan tienen el hijo y lo dan en adopción. Sí, yo no lo voy a abortar, yo lo voy a dar en adopción porque no quiero tener ese recuerdo. ¿Betsabé pensaría eso? Gracias, Mireya, por traer tus inquietudes aquí. Y la verdad es que por eso es tan importante y damos gracias a las mujeres presbiterianas
de aquí, porque realmente si no podemos consolarnos aquí unas con otras en este grupo, imagínense dónde lo vamos a hacer. Y la verdad es que todas esas preguntas las podremos tener. No sabemos el sentir de Betsabé en ese momento porque su voz estuvo en silencio, pero aún así podemos nosotras ponernos en esa posición de Betsabé. Imagínense, cuántas de nosotros, cuántas ideas de las que tú mencionaste, Mireya, no nos hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Y, tenemos que hacernos la pregunta de, ¿juzgaríamos a Betsabé si tuviera tomado una decisión, hubiera hecho una cosa o la otra? Porque hay que ponerse muchas veces en los pies del otro, ¿no? Para saber. ¿Hay alguien más que quiera expandir o que quiera agregar algo en esta sección? Gracias, Mireya, por traer, y de verdad es que tú como madre y como hermana en Cristo, la verdad es que has sentido esa pena y dolor de Betsabé. Sí, hermana Elba. Sí, sobre eso, pues sí, llama mucho la atención esa posibilidad y creo que uno podría, claro está, considerarla muy razonable. A la misma vez, para aquellos tiempos, la mujer no valía nada si no tenía un hijo, si no era madre. Y ese hijo, y que tenía que ser varón, iba a ser la que proveyera para ella cuando ella ya pues, envejeciera y probablemente pues quedara viuda. Y en este caso, pues ella ya sabía que se había quedado viuda, estaba a la merced del rey, y entonces también perder ese hijo, que aunque fuera pues de una situación dolorosa para ella, pero era también su seguridad para su vejez. Gracias, Elba, por compartir. Qué belleza es como nos enriquecemos todas, ¿no? En este proceso, en ese estudio bíblico. Leti, sí, adelante. Sí, que reflexionando sobre los aportes que han hecho las hermanas, sí me llama mucho la atención lo que dijo Mireya, y es que pensando en nosotras como comunidad de mujeres, quizás no estamos llamadas a señalar o a juzgar, sino a acompañar. Y viendo un caso como el de Betsabé, que todavía existen casos así, nuestro rol debe ser acompañar como mujeres cristianas a mujeres que están en estas dificultades, y podemos ver cómo a través del tiempo, de los años, hubo una transformación en Betsabé, de esa mujer silente. ¿Cuántas mujeres silentes, tímidas no hemos visto en el camino? Pero se han ido empoderando a través de las experiencias, porque yo creo que lo que la formó a ella fue la experiencia. Y cómo pide por Salomón y por ella. Y el rey Salomón fue formado por Betsabé. Es decir, que eso benefició a toda una comunidad y a un reino. Y fue tan así su papel que es nombrada en la genealogía de Jesús. Y eso es lo que nosotras estamos reflexionando sobre esas mujeres, las abuelas, que están en la genealogía de Jesús. Entonces no podemos menospreciar a nadie, ni señalar, porque Dios la tomó en cuenta. A esa mujer que fue abusada y que luego fue transformada y fue usada como instrumento, como madre de un rey y de todo un reino, podríamos decir. Gracias, Leti, por compartir. Definitivamente. Acompañamiento. Eso muchas veces es lo que nos queda, acompañar. Vamos entonces a seguir, y esta me parece que va a ser la última sección, y luego entonces abrimos el espacio para alguna pregunta adicional que quieran compartir.
Y como siempre, necesito una voluntaria o voluntario que quiera leer esta sección de la Primera de Reyes, capítulo 2, del 13 al 25. ¿Hay algún voluntario? Joan, ok, adelante, Joan. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adonías, el hijo de Agit, fue a ver a Betsabé, la madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él, y añadió, tengo algo que decirte. Dime, contestó ella. Tú sabes, dijo Adonías, que el reino me pertenecía y que todo Israel estaba esperando que yo fuera rey. Pero el derecho a reinar se lo concedió a mi hermano, porque ya el Señor había dispuesto que fuera para él. Ahora, solo quiero pedirte un favor, no me lo niegues. Habla, ella respondió. Él dijo, te ruego que le pidas al rey Salomón que me dé por esposa a Abisag, la sunamita. Él no te lo negará. De acuerdo, yo hablaré al rey por ti, respondió Betsabé. Así pues, Betsabé fue a hablar con el rey Salomón en favor de Adonías. El rey se levantó a recibir a su madre y se inclinó ante ella. Y luego volvió a sentarse en su trono y ordenó que trajeran un sillón para su madre. Entonces ella se sentó a su derecha y le dijo, quiero pedirte un pequeño favor. Te ruego que no me lo niegues. Pídeme lo que quieras, madre mía, contestó el rey, que no te lo negaré. Permite que Abisag, la sunamita, sea dada por esposa a tu hermano Adonías, dijo ella. ¿Por qué pides a Abisag, la sunamita, para Adonías? Respondió el rey a su madre. Solo falta que me pidas que le entregue el reino, porque es mi hermano mayor y porque tiene a su favor al sacerdote Abiatar y a Joab, el hijo de Zeruiah. Dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor, que Dios me castigue con toda dureza, si esto que ha dicho Adonías no le cuesta la vida. Juro por el Señor que me ha colocado y confirmado en el trono de David, mi padre, y que me ha establecido una dinastía, que Adonías morirá hoy mismo. Enseguida dio órdenes a Benaías, hijo de Joaías, y Adá, de matar a Adonías, y este fue y lo mató. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por compartir y leer este texto. La pregunta con la que vamos a culminar esta sección es ¿qué hemos aprendido de la Betsabé que no conocíamos? Y voy a dejar de compartir para ver en los rostros a cada uno de ustedes. Joan, ¿tú quieres compartir? ¿O es la mano de anterior que la tienes levantada? Ok. Pero el rey, por un lado, yo entiendo que ella quizás no estaba, no estaba consciente de lo que le estaba pidiendo Adonías, y sí, el rey lo sabía, ¿verdad? El rey sabía que si hacía esa unión, le iba a costar el reino, y lo mismo sabía el rey David. O sea que pues realmente quizás ella por hacer un bien, ¿verdad? O por hacer algo que entendía que era correcto, pues, pero el hijo pues por lo justo y sabio que era, quizás, pues pudo reconocer eso, aunque ejerció su poder totalmente. Y mandó a matar al hermano, así como muchos hermanos, ¿verdad? Fueron eliminados en esa, como lo hemos visto en la Biblia y en muchas otras partes de la historia. Pero eso le trajo la paz a Israel, así que pues fue una decisión sabia lo que él hizo.
Gracias, Joan. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere compartir? Lo único que quiero aclarar es que recuérdense que ya el papel, ya Betsabe está en una posición política. Ella tiene que jugar su papel político. Y aunque tal vez ella supiera lo que eso le llevaría, pero ella tenía que jugar su papel y bien jugado aquí. Y lo jugó bien, porque ella sabía que al final de al cabo, el que iba a tomar la decisión, ¿quién iba a ser? El rey Salomón. Así que ya vemos a una Betsabe que ya de pasar a ser silente, ya que está dando más con más actitud, con más enfoque. Ahora vemos a una Betsabe que ya está tomando su papel a todo dar, por todo lo alto, y sabe la posición que tiene y la acata, y bien acatada. Así que vemos cómo la transición de Betsabe, al igual que muchas veces vemos a mujeres, a muchas de nosotras, que de la nada o por situaciones o por como la vida nos moldea, ¿no? De ser sumisas o de ser calladas, de no tener ningún rol, pasamos a ser mujeres poderosas, mujeres en acción, mujeres que liberan, y muchas veces, como muchas veces también, aún podemos ver mujeres que aún en el silencio han cambiado y nos han cambiado la vida a muchas de nosotras por sus acciones. Con esto hemos concluido. Ahora es el espacio para algún comentario o alguna pregunta adicional que quieran compartir en este momento. Sí, yo quiero añadir algo. Sí, Olga. Sí, leyendo el material para el encuentro de hoy. Sí. Dice en la página 57. Sí. Sobre Betsabe, ella podrá ser mujer de Urías, esposa de David y madre de Salomón, pero sospecho que Betsabe aprendió a ser en verdad una mujer dueña de sí misma. Así es. Y eso fue lo que pasó. Ella supo quién era ella y lo que ella pudo y podía ser capaz, ¿no? A veces nos reconocemos lo fuerte y el material que tenemos. Pero sí, podemos dar mucho más, mucho más. Gracias, Olga, por agregar esto y enriquecerlo. Quiero comentar algo. Soy Margarita. Hola, Margarita. Hola, ¿qué tal? Disculpen que no abra la cámara, pero aquí estoy, ¿eh? Gracias a Dios. Mira, no, solo quería comentar que en una ocasión tuve la oportunidad de dar un taller en cómo hacer un estudio bíblico y dividí a las mujeres y a los hombres. Y a los hombres les di que hicieran el estudio de Ruth. Y a las mujeres les dije que hicieran el estudio de Betsabe, o sea, la historia de David para las mujeres y la historia de Ruth para los hombres. Y que encontraran, ¿verdad? Que vieran cuáles eran, que no solamente nos enfocáramos en Ruth como en el amor y todo, sino en todas las luchas que como mujeres pasan, ¿no? Y del otro lado igual, que no era que el rey y que la princesa, ¿no? O sea, igualmente que no idealizáramos los personajes. Y fue muy interesante porque desde luego los hombres vieron desde otra perspectiva a Ruth como pues, la inmigrante, la mujer sola, la que necesitaba, a Noemí, bueno, las dos, ¿verdad? Y del otro lado sí fue algo más profundo porque varias hermanas identificaron con Betsabe como la que fue
violada, la que fue abusada, la que fue tomada sin su consentimiento. O sea, fue un estudio muy interesante. Así es que esa fue mi experiencia con esos 2 estudios. Gracias, Margarita, por compartir. Esa puede ser una idea que se puede hacer en nuestras iglesias locales. ¿Alguien más? Dios, como yo digo, Dios siempre tiene, aunque las cosas nos pasen, siempre Dios tiene algo que nos sostiene y que realmente recompensa muchas veces nuestras tribulaciones. Y ya sea de un lado o de otro, pues esta mujer por un lado, pues también Dios la pudo recompensar de todo su sufrimiento y de ser la escogida por David. O sea que dentro de toda la historia y dentro de toda lo que podemos ver es que como la mano de Dios se va moviendo en medio de todas estas vidas, ¿verdad? Para que a fin y a la postre, pues el pueblo pueda tener paz. Gracias, muchas gracias, Joan. Magdalena. Gracias, Jennifer. Pensando, ¿no?, en toda esta historia y pensando en todo lo que se ha comentado, me llama la atención, ¿no?, que el día de hoy, ¿no?, en la actualidad, cuando una mujer, por ejemplo, se atreve a decir, ¿no?, que fue acosada o que fue violada, lo primero, ¿no?, que salta casi siempre, ¿verdad?, en la conversación es que la gente empiezan a emitir juicios, ¿no? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo estaba vestida? ¿Y qué hora era? ¿Y con quién estaba? Y con la lectura de esta historia de Betsabé hacemos un poco eso, ¿verdad? Pero en realidad, si aplicáramos ese cuestionamiento a este texto, el juicio cae completamente sobre David, aún sin conocer nada de la cultura de esa época. Porque Betsabé estaba en su casa y el que estaba trepado allá en el tejado, en la azotea, paseándose, en vez de en el campo de batalla, era el rey David. El que estaba de mirón y el que estaba donde no tenía que estar era él, no era ella. ¿Ve? Entonces, es muy interesante, ¿no?, cómo abordamos la vida y cómo abordamos los textos y cómo hasta torcemos a veces, ¿no?, las cosas para acomodarlo, ¿no? Acomodarlo todo como al lente que traemos o a la tradición que traemos, ¿no? Esa tradición patriarcal que nos dice, que nos ha enseñado por generaciones, o sea que la mujer es la que tiene que poner el freno, y si no lo puso, la culpable es ella, ¿no? Decían las abuelas que hay que abrir los ojos y cerrar las piernas, y eso lo seguimos enseñando como cátedra, o sea que la responsable siempre es la mujer, ¿no? Entonces, esta historia nos invita a repensar muchas de esas cosas y a ver cómo incluso alguien como el rey David, alguien de la talla del rey David, precisamente por su puesto, por su poderío, por su arrogancia, ¿verdad? Y lo mismo sucede hoy en día, ¿verdad? Lo mismo sucede. Así que, en fin, es un reto tremendo la historia de Betsabé y David, porque tenemos que atrevernos a creerle a las mujeres, a no dudar de su palabra, a no emitir juicios tan a la ligera. Tenemos que atrevernos a acompañar, ¿verdad? A escuchar y acompañar, como estaban diciendo hace un rato. Gracias, Jennifer, y gracias, hermana. Gracias, Magdalena, por compartir y enriquecernos. Luis Felipe. Jennifer, gracias. Buenas tardes para todas. Quiero resaltar esa conclusión que tú hiciste de cómo en el caso de Betsabé se pasa de una mujer invalidada a una mujer
empoderar, pero también a qué costo y cuánto costó. Y tal vez una de las cosas que yo más valoro en la historia es la capacidad de Betsabé para reinventarse y para asumir el desafío y prepararse también. Leti lo dijo ahorita, prepararse para ser la mamá del rey. Eso implicaba una preparación, porque no es lo mismo criar a una persona cualquiera a criar a un gobernante. No es lo mismo criar a un pastor o criar a un profesor que criar a un gobernante. Cada uno tiene sus capacidades, ¿no? Entonces, esa capacidad que tiene Betsabé de salir de su crisis y de su evento doloroso, porque fácilmente nosotros decimos, y tal vez lo decimos con rabia, fue violada. Y esa es la realidad. El texto nos lo está diciendo. Fue violada. Eso fue una violación. En un acto delictivo de David, por todos los sentidos. Lo que él estaba haciendo cuando no estaba en la guerra tiene un nombre políticamente hablando, que es prevaricato. Él estaba cometiendo prevaricato. Él no estaba donde tenía que estar, siendo un funcionario del Estado. Y con todo eso, entonces, pensar en una violación, y de pronto decirlo acá nos da un poquito de rabia, pero pensar en la persona que lo vive, pensar en ese escenario tan doloroso y lograr salir para formar a su hijo. Y para formar a su hijo, muy seguramente enseñándole las cosas que su papá hizo que no tenía que hacer. Me parece que vale la pena resaltarlo. Gracias, Jennifer. No, gracias, Luis Felipe, definitivamente. Es increíble y maravilloso cuando nos enriquecemos todos. ¿Alguien más? Bueno, con esto concluimos. Vamos. Oh, ¿sí? ¿Quién me está hablando? ¿Yanira? Sí, no, es que es maravilloso ver cómo nosotras como mujeres, aun cuando quieran, aun con esa cultura y hoy día también, quieran callar nuestra voz o quieran minimizarnos o quieran abusar de nosotras, la capacidad hermosa que tenemos de poder salir adelante. Y como mujeres debemos siempre mirar que pasamos por situaciones difíciles. Yo estoy segura que si nosotras nos ponemos a hablar hoy de las situaciones difíciles que hemos pasado cada una de nosotras, algunas tendríamos un libro para escribir. Pero a pesar de esas situaciones difíciles, cómo el Señor nos ayuda y nos guía a empoderarnos, así como lo hizo Betsabé. Digo rápido, cuando yo pasé mi situación hace muchos años atrás, que fui abusada por un hombre sumamente abusivo, valga la redundancia, yo siempre dije, yo tenía dos opciones: o me quedo sentada llorando mi dolor, o me paro, me seco las lágrimas y junto con Cristo sigo adelante, ¿verdad? Y como mujeres debemos en momentos detenernos y decir, sí puedo salir adelante de esta situación. Mirar historias como la de Betsabé que nos deben ayudar a decir, sí puedo salir adelante, no importa cuál sea la situación. Como dice Charlie en mi iglesia, Cristo y yo somos mayoría. Así que eso es lo que quería aportar. Amén. Amén. Gracias a Yanira por compartir, porque de verdad esto ha sido una experiencia maravillosa. Vamos a terminar este espacio con una canción que muchos de nosotros conocemos, que es Siya Hamba, Caminemos a la luz de Dios, porque realmente la luz de Dios es la que nos guía y nos da la fuerza para seguir adelante día a día. Y esa va a ser también nuestra oración de clausura.
Y todo el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, Jennifer. Tan bonito Amén. estudio. Amén. Dios los Lidia. bendiga. Amén. Bendiciones. Jennifer, Dios te bendiga. Bendiciones para Bye. gracias. Gracias. Adiós. Bye bye. Gracias, Jenny. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Les quiero un montón. gracias. Bye bye. Cuídense. Gracias a Luz Aide y todo el equipo por la No, oportunidad. Gracias a ti por tu disponibilidad y tus talentos. Damos gracias a Dios. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, se me cuidan todos y todas por allá. Bye bye.